Buenos días para todos, espero se encuentren bien. El propósito de este video es querer compartir con ustedes una porción de las escrituras. Yo sé que estamos enfrentando tiempos difíciles, una crisis a nivel mundial que ha estado muy complicada, pero yo sé que son tiempos propicios para que busquemos del rostro de Dios, para que leamos su palabra y para que oremos. Vamos a leer un pasaje que está en el capítulo 45 del libro del profeta Isaías, en el versículo 7. Dice: que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto. Hay otra versión donde dice que Él forma las tinieblas, que Él envía los buenos tiempos, pero también envía los malos tiempos. Y aparentemente es un versículo que nos puede causar confusión, porque podemos pensar, ¿cómo es posible que Dios sea el que envía los malos tiempos? ¿Y cómo es posible que Él sea el que forma las tinieblas? Pues, más allá de eso, este versículo nos muestra uno de los atributos de Dios, que es su soberanía. Dios es soberano, Él tiene control de todas las cosas. Cualquier partícula en el universo que se desplace está bajo el control y el dominio de Dios. De hecho, en el Salmo 22, capítulo 28, dice que Jehová gobierna, que Él es rey y Él regirá las naciones. También en el Salmo 66 nos dicen que Él está pendiente, o sea, que Él observa el comportamiento y el movimiento de todas las naciones y su grandeza gobierna. Así que la Biblia en muchas partes nos muestra que Dios es soberano y que Dios tiene control. Entonces, incluso de este coronavirus. Entonces la pregunta que surge es, ¿cuál es el propósito de Dios para con nosotros en este momento, en este tiempo de angustia y de crisis? Si sabemos que todas las cosas las permite Él en su soberana voluntad. Entonces, la pregunta es, ¿qué es lo que Dios quiere? ¿Qué hay en el corazón de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios en este caso? Tenemos que tener en cuenta que el apóstol Pablo le escribió a los Romanos en el capítulo 12, versículo 2, que la voluntad de Dios es buena, es perfecta y es agradable. Es decir, que todo lo que está pasando es porque así Dios lo determinó. Entonces, básicamente son dos cosas. En primer lugar, Dios quiere que nosotros aprendamos a confiar en Él, a que nosotros descansemos en Él. Él quiere que nosotros pongamos toda nuestra paz y toda nuestra confianza en Él, sabiendo y reconociendo que Él tiene control de esta situación, de que esta situación pasará, pero debemos de confiar en el Señor. Pero también, como segundo punto, tenemos que entender que Dios quiere que nosotros volvamos nuestra mirada a Él, que nos arrepintamos de corazón de todas las cosas que hemos hecho, de nuestra mala manera de vivir. Miren, Dios utiliza muchas veces las adversidades, las dificultades para hablar a nuestras vidas. Incluso en la segunda carta a los Corintios, Pablo les escribe diciéndoles que la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. ¿Qué quiere decir eso? Que muchas veces esa situación difícil que estamos atravesando nos toca para que nosotros volteemos a ver a Dios y para que nosotros nos arrepintamos de corazón. Dice la palabra de Dios que aquel que se arrepiente y se aparta de su pecado, alcanza misericordia. Así que la invitación en esta mañana es para que, si tú estás en Cristo, descanses en el Señor, confía en el Señor, de que Él tiene control de esto. Esto pasará. Llegará un momento en el que estemos superando esta crisis, pero ¿qué va a pasar con nuestra vida? ¿Qué va a ser de nosotros? ¿Seremos los mismos o habremos realmente reflexionado y pensado y cambiado nuestra manera de pensar? Y si tú no estás en Cristo, yo te invito para que en este mismo instante, no lo dejes para mañana, tú dobles tus rodillas delante del Señor. Ve ante Dios en arrepentimiento y fe y pídele que perdone tus pecados, porque Él es fiel y Él es justo para perdonar nuestros pecados, si con un corazón contrito y humillado vamos delante de su presencia. Así que la invitación es que esperemos en el Señor, confiemos de que Él tiene control de todas las cosas y que realmente esta situación nos ayude para que nosotros podamos volver a su palabra, leamos la Biblia, estemos orando, hagamos altares familiares donde como familia nos juntemos todos a orar, a leer las escrituras, a buscar el rostro de Dios, porque es lo que Dios pretende en estos momentos de dificultad. Que Dios los bendiga.